Muy buenos días. Ya nos encontramos en el segundo domingo de este tiempo de Cuaresma. Así que es importante que podamos recordar para no perder de vista cuál es la dirección que tomamos. En este tiempo de Cuaresma, que como algunos lo han definido, es un tiempo de gracia, es un tiempo de oportunidad, porque pareciese que todo señala hacia enfocarnos en una conversión radical hacia el Señor, a volver hacia Él. Ya lo decíamos desde el miércoles de ceniza y el domingo pasado, que muchas de las actividades o ejercicios que nos propone la Cuaresma tienen como finalidad el despertarnos. Y sí, hay que despertarnos, y para despertar hay que hacer un esfuerzo. Ya en el Antiguo Testamento leíamos algunos textos que nos hablaban de algunos retos espirituales para poder precisamente crecer. Y un reto es algo que tiene un límite y que tú tienes que tratar de cruzar. No sería reto si fuera algo muy fácil. La idea es realmente poder crecer. Y los retos que se nos proponían era orar hasta que alcancemos la amistad y la intimidad con Dios. Ayunar hasta que alcancemos el dominio propio, especialmente el controlar nuestras palabras y acciones. Y dar limosna hasta el grado que podamos sentir o compadecer con el hermano que está necesitado. Ahora, lo sabemos, desde una mirada exterior, pareciese que nos pudiéramos quedar solamente en el ayuno o en la tragedia, en el dolor, y no ver realmente el despertar. Recuerdo una vez que con un amigo musulmán lo llevé a dar un tour a toda la iglesia y él se quedó muy impresionado al contemplar un Cristo de tamaño real que tenía muchas heridas. Y él se le quedaba viendo y decía, pero ¿por qué tienen a alguien que está sufriendo? ¿Por qué tienen esa imagen que no debiéramos de tener en nuestra mente? Es algo rudo. Y yo le trataba de decir, bueno, eso es lo que tú estás viendo por fuera. Pero si trataras de ver el corazón de ese hombre, precisamente ahí en la cruz es donde se muestra toda la libertad, toda la salud emocional y espiritual que alguien puede tener, toda la donación que alguien puede tener. Y además, nosotros al mirar la cruz contemplamos la resurrección. No nos quedamos en la cruz. La cruz es como la cúspide, es como la cumbre, pero nosotros miramos más allá. Y eso significa que hay una esperanza. La cruz es el signo de amor que Jesús tuvo por nosotros. No es algo sangriento, desagradable. Para nosotros ya no. Él lo transformó. Sí lo era. Y en el momento en que Jesús murió, sí que lo era. Pero cuando Él resucita, lo transforma como un signo de amor. ¿A qué voy con este ejemplo, con esta historia? Que en el día de hoy, el segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos propone el momento de la transfiguración de Jesús. Y es que entre el momento en que Jesús anuncia en el Evangelio que va a padecer y va a morir, y en el momento en que Él va subiendo a Jerusalén, ahí se encuentra la transfiguración, que es como un signo de esperanza que les da a sus discípulos. Me fascina mucho este texto porque si ponemos atención a todos los detalles que nos presta el Evangelio, nos está proponiendo un resumen de la historia de salvación, desde el principio hasta el final, y lo que nos espera si creemos, confiamos y aceptamos a Jesús. Bien, hablemos de la transfiguración. No sucede al nivel del mar, y ya lo hemos dicho. En el nivel del mar es cuando Jesús realiza la mayoría de los milagros, la mayoría de los signos que señalan la trascendencia. Pero en la montaña, subir al monte, significa subir a la presencia de Dios. Y para transfigurarse no lo podemos hacer en el nivel comercial, que es el nivel del mar. No lo podemos hacer en el nivel civil, que simboliza el nivel del mar. No lo podemos hacer en el nivel del principiante, que es el nivel del mar, que es cuando Jesús llama a sus discípulos. Ese es el principio.
Si nosotros queremos transfigurarnos, tenemos que subir al monte y no quedarnos solamente en el nivel del mar, en el nivel de los sentimientos, en el nivel de las pasiones, lo que ya habíamos mencionado en otros momentos. El nivel del mar, incluso el mar mismo, simboliza como la maldad. Hay que subir si queremos ser transfigurados, y ese subir implica todo un ejercicio ascético para poder llegar a donde queremos. Cualquier cumbre que quieras llegar va a implicar el dejar atrás el suelo. Eleva el vuelo. Ahora, hablando de la transfiguración en sí misma, la transfiguración nos dice que ningún blanqueador podía hacer tan blancos los vestidos como Jesús los tuvo en el momento de la transfiguración. Eso ya es un gesto muy importante, porque la transfiguración no es solamente un esfuerzo humano. Nosotros pudiéramos subir a la montaña miles de veces, pero si ahí no está Dios, no nos vamos a transfigurar. Por eso la oración, junto con los momentos ascéticos, nos tiene que ayudar a poder responder la llamada de Dios. Todo es don y gracia de Dios. Por eso pareciese que los ejercicios ascéticos o de mortificación o de ayuno, más que hacer cosas y más que llenarnos de logros de que hoy ayuné 2 días, no, más que llenarnos el ego, más bien lo que quiere es vaciarnos. Porque no es el esfuerzo humano el que logra la transfiguración, sino que es don y gracia de Jesús, de Dios. Por eso dice que ningún blanqueador podía hacer lo que él, Jesús, estaba manifestando. No es esfuerzo humano, nadie puede hacerlo, solamente la gracia de Dios. Si nos enfocamos en la palabra transfiguración, también podemos encontrar algunos aspectos muy importantes y que vale la pena recordar para poder estar en sintonía y profundizar nuestra vida. Transfiguración viene de la palabra figura, y eso ya nos recuerda que en el principio Dios nos creó con una figura muy clara. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿No es esto maravilloso? Dios te creó a ti y a mí con una figura. Como diría San Agustín, somos recipientes del amor de Dios. Esa era la figura, ser capaces de Dios. ¿Pero qué sucedió? Que cuando el pecado llegó a nuestra vida, nos desfiguró. Y esa figura fue destruida y nos hizo incapaces de poder ser felices. Nos hizo incapaces de poder vivir en el amor en plenitud. Nos hizo incapaces de poder experimentar la comunión con Dios. Claro, Dios nos creó con una figura, el pecado nos desfigura, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que Él nos amó hasta el extremo de hacerse hombre y morir por nosotros. Y en Cristo Jesús, nosotros nos podemos configurar. Configurar. Es decir, hacer mi figura con la de Jesús. Configurarme con Jesús, tomar la figura de Jesús. Y eso, en un ambiente espiritual, litúrgico, católico, diríamos convertirnos. Configurarnos es convertirnos, volver a Dios. ¿Cómo? Toma de ejemplo a Jesús. Toma la figura de Jesús, acéptalo, toma su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y nuestros ejercicios ascéticos, nuestros ejercicios de mortificación, nuestros ejercicios de oración y las prácticas que hagamos de limosna tienen que llevarnos a esto, a configurar nuestro corazón con el de Jesús, a recuperar la imagen, ya no por nuestras fuerzas, sino porque Él es el que nos está moldeando, así como el alfarero, decirle a Dios, moldéame de nuevo, hazme de nuevo, para que entonces pueda yo un día transfigurarme, así como Jesús, cuando ya esté en la gloria del Padre. Repasemos estas palabras claves. Dios nos creó con una figura. El pecado nos desfigura.
El día de hoy en Cristo Jesús nos configuramos para un día poder ser transfigurados como Él en el cielo. ¿Cómo es posible esto? Dice la Sagrada Escritura que en ese momento de la transfiguración se le apareció Elías y Moisés y dialogaban con Jesús. No estarían hablando sobre el clima, estarían hablando de cosas profundas y algunos escritores nos dicen que posiblemente estaban dialogando sobre la salvación, sobre el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque es incluso el contexto y es lo que Jesús les dice a sus discípulos al final, que no diga nada hasta que Él resucite. Pudiera ser que el diálogo que estaban teniendo era de eso. Pudiera ser. Pero lo que sí es cierto es que estos dos personajes del Antiguo Testamento, Elías simboliza toda la acción carismática, toda la acción de poder, toda la acción de gracia de Dios. Pudiéramos decir el neuma, los carismas, el fuego abrasador de Dios. Y Moisés simboliza la ley. No podemos acercarnos a Dios únicamente con los carismas. Es como tratar de volar solamente con un ala. Nos quedaríamos siempre a la mitad o nos desviaríamos muy fácil. Pero tampoco podemos acercarnos a Dios únicamente con la ley. Sería como tener solamente un ala y también tenderíamos a desviarnos del camino. Para acercarnos a Dios necesitamos los carismas, el área neumatológica de la iglesia y también necesitamos la ley, el área firme, el fundamento, de tal manera que así podamos elevar el vuelo alto a Dios. Aquí es donde nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tanto me estoy configurando con Jesús? En la forma en cómo vivo la ley y en la forma en cómo vivo mi vida espiritual, en el amor. En estas dos dimensiones es cuando los discípulos se le quedan preguntando, viendo a Jesús, contemplando la escena y le dicen, qué bueno es quedarnos aquí, quedémonos aquí, es bueno estar aquí. Por supuesto que es bueno quedarnos en la presencia de Dios, es algo maravilloso el experimentar su paz, su amor, su gracia, su libertad, su ternura, su fuerza, su fuego, su pasión, su cuidado hacia nosotros. Por supuesto que es bueno contemplar la gloria de Dios. Lo que no sería bueno es que pretendas asociar la presencia de Dios a un lugar físico. Hagamos 3 chozas. Sería tanto como vamos a estacionarnos aquí, porque eso contradice la acción o el deseo de buscar a Dios. No se busca a Dios en un lugar físico, se busca en un movimiento interior. Por eso la voz que se escucha del cielo dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. El deseo que tenían los discípulos era algo bueno, era muy bueno. El poder permanecer en la presencia de Dios. Si quieres permanecer en la presencia de Dios, escucha la palabra de Dios, medítala, reflexiónala, hazla tuya, configúrate con Jesús. En este día y en este tiempo de Cuaresma, no perdamos nuestra mirada. Nosotros no hacemos sacrificios por hacer sacrificios. No somos masoquistas. Por supuesto que no. Lo que nosotros buscamos es algo más. Y como decían en mi rancho, el que quiere azul celeste, que le cueste. Porque yo quiero transfigurarme, es que ahorita me estoy configurando con Jesús. Y de eso se trata este tiempo de Cuaresma. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la alegría, el Dios de la libertad, el Dios que nos acompaña, que nos ama y que renueva nuestra figura, que puede hacer de nuevo los milagros del antiguo y que hace nuevas todas las cosas. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La penitencia, el ayuno, la limosna no tienen como finalidad el quedarnos ahí en la punta del puente. Lo que tienen como finalidad es que podamos escuchar qué es lo que nos dicen en el momento en que nos desprendemos, para entonces poder buscar el verdadero tesoro. No se te olvide que en este tiempo de Cuaresma podamos configurarnos con Jesús para un día ser transfigurados
en Él. Que tengas un excelente día.